ocúpate de tu salvación. ¿Por qué? ¿De qué nos tenemos que ocupar? ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Para empezar, tenemos que decir que la salvación es el regalo más grande que cualquier persona pudo haber recibido. Si tú has recibido grandes regalos, costosos regalos tal vez, hay personas que han recibido costosos regalos, regalos grandes, ¿verdad? Y eso es bueno, está muy bien, disfrútalos, pero sabes, el regalo más grande que puede haber recibido cualquier persona no son una herencia material, no es dinero, no son posesiones, no son cosas materiales, que si las recibiste de alguien que te dejó una herencia, está perfecto y disfrútalo, está muy bien, pero vamos, eso no es lo más grande que puedes tú recibir. Lo más grande que cualquier persona pudo recibir es la salvación que está en Cristo Jesús. La salvación que viene de Dios por medio de Cristo Jesús. Y quiero decirte algo, algunas bases para poder entender cómo podemos cuidar nuestra salvación. ¿Qué tenemos que conocer de esa salvación? ¿Cuáles son los beneficios de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros para vivirlos en esta tierra, pero para después de que estamos en esta tierra, ¿qué va a pasar después? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino que vamos a seguir después de este mundo, de estar en esta tierra? Y podemos entender que Dios es creador de todas las cosas. Dios es creador. Lo primero que conocemos acerca de Dios es que Él es creador de todas las cosas. La Biblia nos enseña en el principio, en el Génesis, que Él es creador de todas las cosas. Y vemos a Dios como creador, creando escenarios, creando ambientes, creando atmósferas. ¿Para qué? Para que al final de la creación, la última parte que Él hizo, la última cosa que Él creó, la última creación de Él fue al hombre. Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Dios creó todas las cosas, las que se ven y las que no se ven. Hay un mundo invisible que la Biblia le llama espiritual o celestial también le llama. Ese mundo no es visible a nuestra vista natural, pero existe, se mueve, tiene efectos en nuestra vida. Y Él, cuando creó todas las cosas, Él estableció principios, leyes, fundamentos. Estas leyes hacen funcionar la vida. Y ahí es donde nos tenemos que ocupar, de conocer estas leyes, de conocer estos principios que hacen que funcione la vida. Porque si Dios creó todas las cosas y las creó para que cumplan un propósito, que funcionen y vean su realización en este mundo, entonces nosotros fuimos creados para cumplir un propósito, para funcionar en esta vida y ver realizado nuestro destino. Entonces todos queremos realizarnos en esta vida. ¿Cuántos quieren realizarse en esta vida? Y estamos buscando a través de obtener dinero, de obtener una posición, de logros y metas, pero nuestra visión se queda nada más en lo de aquí. Cuando nosotros vamos a conocer la palabra de Dios y cómo Dios creó las cosas, es cuando entendemos cómo llegar a nuestro destino. Así es que lo primero que tengo que decirte es que Dios creó todas las cosas y que Él estableció en la creación o creó principios para que funcionen todas las cosas que Él creó. Nosotros fuimos creados para un gran propósito, pero también hay leyes que necesitamos conocer para que podamos entenderlas y que sean parte de nuestra vida, en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en lo que pensamos, para que pueda funcionar la vida en nosotros y cumplamos nuestro propósito, funcionemos y nos realicemos en la vida. ¿Cuántos quieren realizarse en la vida? ¿Cuántos quieren llegar a esa realización? Así es que voy a comenzar con Colosenses capítulo 1, verso 16. Vamos a Colosenses 1, 16. Y dice la escritura, la versión que tengo es Reina Valera 60. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Se está refiriendo a Cristo Jesús y dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que se ven y las que no se ven, todos los niveles de autoridad, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que Él está por encima de todo.
Y todo esto lo puso Dios en Jesús, porque está hablando de Jesús. Jesús mismo está en el Padre en el momento de la creación. Y Él viene a manifestarse, ¿verdad?, como hombre para hacer la salvación. Así que todo lo que creó Él fue para Él y fue por Él. Y fue por medio de Él. Así es que tú y yo fuimos creados para Él, por Él y por medio de Él. Entonces, cuando venimos al conocimiento de Cristo, cuando venimos a la salvación, entonces todas estas cosas empiezan a tener un efecto en nuestras vidas. Dios creó a los seres humanos para relacionarse con ellos y puso un intermediario, Cristo Jesús, para que a través de Él podamos tener una relación con el Padre y disfrutemos de todo lo que Él creó. Ahora me voy a ir un poco más atrás a los inicios. En el principio Dios creó a Adán y a Eva. Fueron los primeros humanos que Él creó. Los creó con cualidades y capacidades. Les dio una naturaleza semejante a la del Padre, con todas las cualidades para que ellos cumplieran un propósito. Como dijimos, el propósito de todo lo que Dios creó es que se manifiesten y cumplan su propósito, funcionen y se realicen en la vida. Los seres humanos fueron creados para una realización maravillosa, para que se muestre la gloria de Dios en ellos. Y aquí están los primeros seres humanos, Adán y Eva. Solo que ellos tenían libre albedrío. Ellos tenían que decidir de forma personal, seguir a Dios, caminar con Dios, amar a Dios, derramar su amor hacia Dios, conocer a Dios. Ellos debían escuchar a Dios todo el tiempo, a cada momento, para que Dios les mostrara cómo estaba creada todo lo que Él había creado. Las leyes, los principios, los fundamentos, todos esos serían revelados a Adán y a Eva por medio de una relación con el Padre. Pero lo principal que quería el Padre no solo era que ellos manifestaran esto en la tierra, sino lo que quería el Padre era alguien que fuera receptor de su amor y que esos seres que Él había creado a su imagen y semejanza también pudieran amarlo a Él. Eso es lo que anhelaba el Padre. Una relación en donde Él demostrara y derramara su amor sobre ellos y ellos fueran receptores de ese amor y de manera propia, de manera voluntaria, en su libre albedrío, ellos pudieran amar a Dios también y crecieran en el conocimiento de Dios, del Padre. Entonces eso era lo que buscaba Dios en la creación con ellos, pero después vemos que ellos desobedecen a Dios. Y ahí viene la gran tragedia para todos los seres humanos, ¿verdad? Porque entonces, al momento de que ellos desobedecen a Dios, viene lo que llamamos la caída. Y esa caída los dejó separados de Dios. Quedaron separados de Dios. Sabes, nosotros habíamos sido creados, o Adán y Eva habían sido creados para estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. En ese momento ellos quedan separados de Dios, destinados a vivir bajo maldición, destinados a vivir bajo enfermedad y pobreza, bajo aflicción y todos los elementos que destruyen al ser humano que nosotros conocemos. Ellos quedan destinados y todas las generaciones que nacieron después, toda la humanidad quedó destinada a vivir bajo esa maldición, esas enfermedades o esa pobreza. Entonces, todos quedamos bajo esta condición de pecado, de maldición, de pobreza, de miseria, de enfermedad. Así estábamos sin un destino que alcanzar. Estábamos buscando todo el tiempo cómo realizarnos en la vida y lográbamos metas y sentíamos vacíos y alcanzábamos algún objetivo y volvíamos a sentir vacíos. ¿Por qué? Porque nada de esta tierra puede llenarnos. Nada. Fuimos creados para que Dios solamente pudiera llenarnos. Y entonces estábamos destinados, después de pasar por este mundo, por esta tierra, a toda una eternidad separados de Dios. Eso es terrible. Y vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Pero entonces en esta primera parte que te estoy compartiendo es lo que sucedió. Dios creó al primer ser humano con Eva, con propósitos grandes para que se multiplicaran sobre la tierra, con un libre albedrío o libertad de decidir, para que ellos decidieran amar a Dios, impactados por el amor de Dios, ellos amaran a su Creador, a su Padre, y caminaran con Él, y disfrutaran, pero cuidaran y protegieran la tierra que Él les había encargado.
Esto no fue así. Adán y Eva tienen que salir de la presencia de Dios. Ellos perdieron la presencia, perdieron la relación con el Padre, perdieron esa naturaleza que Dios les había dado y perdieron el acceso a los recursos y ya estaban extraviados de cómo debía ser la vida y su propósito en la vida. Así es que perdieron su propósito, perdieron la relación con Dios, perdieron la naturaleza del Padre, estaban destinados a una cárcel de tinieblas en donde había un enemigo, hay un enemigo todavía que quiere destruir, robar y matar. Así que eso es lo que sucede allá. Y bueno, ¿qué impacto tuvo en nosotros ahora en este tiempo? El impacto que tuvo en este tiempo es que todos venimos de un entorno familiar, lo que llamamos o hemos dado una enseñanza acerca de la línea de la vida. Nacimos en un ambiente familiar, pero nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos vienen de diferentes, de nuestros ancestros, ¿verdad? Lo que también la Biblia llama los linajes, ¿no? Las líneas generacionales, a eso me refiero. Y venimos de antepasados que también no conocieron a Dios y que vivieron terribles cosas de maldición, de pobreza, de enfermedades y de tantas cosas que fueron pasándose de generación en generación. Venimos de una historia familiar, de un origen familiar. Segunda de Corintios 5:17 nos dice algo impresionante en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Lo quiero leer otra vez. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y hace énfasis ahí, una nueva vida ha comenzado. Así es que nosotros venimos de un entorno, de un pasado, tenemos una historia, todos tenemos una historia, un pasado que vivimos desde la niñez, desde que nacimos. Si nacimos, bienvenidos a este mundo o no, y desde ahí comienza toda nuestra historia. Todo lo que oímos, todo lo que aprendimos, lo que vivimos, lo que experimentamos, los eventos que sucedieron en nuestra vida, fueron definiendo nuestra identidad, fueron definiendo la manera en que pensamos, la manera en que creíamos y pensábamos y la forma en que decidíamos. Y eso le dio resultados a nuestra vida. Todos los resultados que vivimos en nuestra vida provienen de ahí. Todas las consecuencias que tuvimos que vivir, todas las situaciones que tuvimos que pasar provienen de todo lo que aprendimos, lo que oímos desde nuestra niñez. Sabes, la identidad de una persona se forma a través de lo que escuchamos. Por eso yo decía al principio que Dios quería caminar con ellos y hablarles y mostrarles, y que ellos tuvieran la experiencia de aprender de Dios, de conocer los principios y las leyes que rigen la vida. Ellos debían hacerlo, y entonces su identidad iba a ser formada, iba a ser formado su carácter, ¿verdad? Para que ellos pudieran cuidar la tierra como Dios les encomendó y cumplir su propósito y multiplicarse sobre la tierra. Ese es el mismo principio que opera en todos los seres humanos, pero ahora los seres humanos cuando nacen no escuchan a Dios, no escuchan su palabra, escuchan lo que hay en su entorno familiar, escuchan a sus padres, a los abuelos, a los tíos o las personas que los criaron, ¿verdad? Y ellos están siendo formados en todo lo que ellos ven, y la identidad se forma de 4 formas: lo que ellos están escuchando, las palabras que escuchan, las enseñanzas que están escuchando, pero también los modelos que están viendo, los ejemplos que ellos ven, y también los eventos traumáticos. Muchos de ellos fueron eventos traumáticos que les marcaron a ellos la vida. Entonces, si continuamente estaban viendo eso, el principio de repetición los llevó a estar convencidos. Si a un niño continuamente le estás diciendo que no vale, que no es inteligente, que nunca va a lograr nada en la vida, y todos los días recibe eso, él va a crecer con fortalezas mentales, con ideas en su mente, convencido de que no lo logrará, y entonces va a batallar mucho en su vida. Fracaso tras fracaso, en las relaciones, o en el dinero, o en su salud, o en diferentes áreas de la vida. No logrará alcanzar, no logrará avanzar en su vida. ¿Por qué?
porque esa fue la identidad que le formaron desde su niñez. Los padres tenemos una responsabilidad muy grande porque cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos y los modelos que ellos ven en nuestra conducta y nuestro comportamiento están definiendo en ellos su identidad. ¿Alguien está conmigo aquí? Así que bueno, no te estoy diciendo esto para que te sientas culpable, te estoy diciendo esto para que reaccionemos a la palabra de Dios. Todo lo que oímos formó nuestra identidad. Entonces llegamos a Cristo y cuando llegamos a Cristo nos está diciendo que lo pasado ya se terminó. Acabamos de leer, ¿verdad? La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto significa que el que pertenece a Cristo, si alguien ha unido su vida a Cristo, lo ha recibido, si alguien ha aceptado a Cristo, ha aceptado la salvación. Y uno de los beneficios de la salvación es que la vida antigua va pasando, ya pasó, y tenemos un destino diferente, una esperanza diferente. Tenemos delante de nosotros toda un futuro glorioso que vivir, pero tú y yo necesitamos ocuparnos de nuestra salvación para alcanzar ese futuro glorioso. Necesitamos desaprender lo del pasado. Aquí está diciendo la vida antigua ha pasado. ¿Cuál ha sido tu vida antigua? ¿Qué fue lo que te afectó en tu vida antigua? ¿Malos hábitos? ¿Experiencias que te marcaron? ¿Temores, miedos, frustraciones, adicciones? ¿Qué te marcó en tu vida antigua? ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Qué es lo que en tu presente de repente te está jalando hacia atrás y no te deja avanzar y volvemos a caer en las cosas del pasado? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí dice que si alguno se ha unido a Cristo. Y entonces por eso este mensaje es de vital importancia, porque vamos a entender que somos responsables. Tú y yo somos responsables, iglesia, somos responsables de ocuparnos de todo lo que hizo Cristo por nosotros y esa salvación tan grande, cómo podemos sacar el mejor provecho, conocerla y de veras entender que tenemos una vida disponible para nosotros, un futuro disponible. Porque quiero decirte algo, tenemos un periodo de vida aquí en la tierra y ese periodo de vida aquí en la tierra, el promedio, diferentes países tienen su promedio de vida, su esperanza de vida, como le llaman, ¿verdad? Los sociólogos, la esperanza de vida en los latinoamericanos, pues puede ser hasta los 85, los 90, 95, los más longevos. Es un periodo de vida que vamos a vivir. ¿Cómo? Tú decides cómo vas a vivir esta vida. Oh, pastor, alguien me puede decir, pero es que ya tengo 40, ya se me fueron 40 años y apenas estoy conociendo a Cristo. Ah, muy bien. Entonces, a partir de ahora, tú decides cómo quieres vivir la vida. No importa la edad que tengas ahorita. Los años que están por delante van a definir cómo vas a vivir esta vida y van a definir cómo vas a vivir la eternidad. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? ¿Y cómo pensamos aprovechar el tiempo que tienes? ¿Cómo piensas aprovecharlo? Y ahora te voy a dar algo poderoso, impresionante. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice Eclesiastés 3:11, la versión Reina Valera 60. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo, está hablando de Dios, todo lo hizo hermoso. Hablamos de que Él es creador, ¿verdad? Y todo lo hizo con gran propósito. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son? Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos rebasa esto, porque entender eternidad es algo que nos rebasa, porque tenemos una mente que nos limita en el tiempo y en el espacio. Pero sabes, hay una parte dentro de nosotros que tiene la naturaleza del Padre, que es a imagen y semejanza del Padre. No es este cuerpo, no son mis emociones y sentimientos, sino es el Espíritu. Y el Espíritu tiene la naturaleza del Padre. Y como tiene la naturaleza del Padre, es eterna. En otras palabras, tú y yo, iglesia, somos eternos. Y cada quien decide esa eternidad cómo la va a pasar, porque tus decisiones que tomes ahora, las decisiones que vayas tomando ahora, van a determinar y a definir
cómo vas a pasar esa eternidad. Así que hoy descubrimos otro poderoso principio en la creación. Somos eternos, tenemos una naturaleza eterna. Este cuerpo va a funcionar hasta determinado tiempo, cumpliremos nuestro propósito, nuestra realización en la vida, abriremos las puertas para que otras generaciones conozcan a Jesucristo y conozcan la salvación y sepan que también hay un destino para ellos y no se vayan a perder, ¿verdad? Sin Dios. Entonces, esa es nuestra función en esta vida. Pero cuando termine nuestro periodo de tiempo aquí, nosotros estamos destinados a una eternidad. Quiere decir que somos seres eternos, que no moriremos. Ya sea creyentes o no creyentes, somos eternos. Los que no son creyentes son eternos. Los que son creyentes son eternos. La diferencia es que después de esta vida, lo que decidamos aquí en esta vida y a quien decidamos creerle y con quien decidamos caminar, eso va a definir, iglesia, nuestra eternidad donde la vamos a pasar. Porque alguien puede pasar una eternidad sin Dios y eso es terrible. Pero nosotros estamos destinados a pasar la eternidad con el Padre cuando termine nuestra función en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eternidad con Dios o sin Dios. Pero la Biblia nos enseña que hay un lugar de reposo, hay un lugar maravilloso. Hay un lugar donde ya no hay enfermedad, hay un lugar donde ya no hay maldiciones, hay un lugar donde se acaba la pobreza, se acaba, todas esas cosas se acaban y esa es la eternidad con Dios. Todo lo que viene de Dios es abundante ahí en esa eternidad. Estamos destinados a ir para allá, todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que camina con Cristo. Pero sabes, nuestros seres queridos, nuestros seres amados, ellos no lo conocen, ellos andan en esta vida desesperados por alcanzar cosas, por lograr metas, por lograr ser alguien en la vida, pero necesitan conocer a Cristo. Y nosotros somos enviados para decirles el mensaje de la salvación. Así es que hay un lugar maravilloso que nos espera, pero también hay un lugar de eterno dolor y vacíos, que es esa eternidad sin Dios. Y no queremos que nuestros seres amados vayan para allá. No queremos que alguien que ha tomado a la ligera la salvación, podría alguien que hizo una oración para salvarse, pero que después no le interesó más la iglesia, que no quiso conocer más de Dios, que se alejó y que se fue. ¿De veras pensaríamos que esa persona tiene la salvación? Si nunca quiso nada con Dios después de eso. Entonces, necesitamos ser muy conscientes de todo esto, iglesia. Es algo muy importante. Este es un asunto de vida o de muerte, porque la salvación tiene que dar frutos en nuestra vida. Tenemos que ver resultados en nuestra propia vida. ¿De veras Cristo está conmigo? ¿De veras he creído en la salvación de Jesucristo? ¿Está habiendo cambios dentro de mí? ¿De veras algo está sucediendo allá adentro que yo dé los pasos de fe para cambiar? ¿De veras está sucediendo eso? Así es que todos los que recibimos a Cristo Jesús estamos destinados a una eternidad con Dios. Pero todo aquel que no le conoce, todo aquel que no le recibe, todo aquel que en este mundo no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia nos dice que irá a una eternidad sin Dios. Es un lugar de tormento, es un lugar de mucha soledad, de mucho dolor, y no se acaba nunca, no llega a su fin, es eterno. No estamos destinados para eso, iglesia. Tenemos que darle el mensaje a las personas que están cerca de nosotros. Tenemos que decirles, hey, mira, conoce a Jesucristo. Yo sé que tú estás bien aquí, que te va muy bien, que tienes un negocio, que tienes un trabajo, no sé, a lo mejor la persona te puede decir, no necesito eso, estoy muy bien, estoy muy bendecido, pero no se trata de las cosas que tenga en esta tierra, se trata de su eternidad, se trata que ricos y pobres, chicos y grandes, todas las personas necesitan la salvación, necesitan conocer a Cristo Jesús, porque está en juego la eternidad.
Ese es el mensaje también de la Biblia, donde Jesús dice, vayan a todas las naciones, vayan a todas las culturas, prediquen el Evangelio, enséñenles todas las cosas, díganles que hay esperanza para sus vidas, díganles que ellos son eternos y que el Padre no quiere que vayan a una eternidad sin conocerle, sin su presencia. Todos, el Padre quiere que todos procedan al arrepentimiento y que vayan a una eternidad con Dios. Y nos ha enviado a esa tarea maravillosa de predicarles a las personas, de anunciarles a las personas. Y esa es la visión que tenemos en esta casa, anunciar y enseñar esas verdades que transforman vidas y que reforman las familias para cambiar a una sociedad, por medio de enseñarles, por medio de hacer discípulos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ese es uno de los puntos principales que Dios quiere con nosotros. Así que quiero hablarte un poquito más acerca de esta parte de la eternidad. La Biblia nos enseña que una eternidad sin Dios, o también llamado el infierno, es real, existe ese infierno. Es un lugar de oscuridad, es un lugar de tinieblas, es un lugar de tormento eterno. Ahí están todas las huestes de maldad, Satanás y sus demonios, que están atormentando a las personas y que ahí ya no hay esperanza de que puedan salir de ahí. Eso es lo que nos enseña la Biblia. De ahí la importancia que a las personas que amamos, que las personas que están cerca de nosotros puedan conocer la salvación, puedan conocer a Jesucristo. Y estamos orando por ellos todo el tiempo, ¿verdad? En lo particular por mi familia, yo estoy orando, mi esposa también, y oramos por nuestras familias, y oramos, ¿verdad? Por los seres cercanos que le conozcan, no una religión, que conozcan a Jesucristo, porque ahí está la verdadera salvación. Ninguna religión salva, no hay salvación en ningún otro, solamente en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es el que nos puede llevar a la presencia del Padre. Él mismo lo dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así que está hecho ya. Hace 2000 años murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, venció a toda oposición. Ahora, con un poco de fe que use la gente, puede venir a Cristo y puede comenzar a conocer a Cristo. Necesitamos estar conscientes que después de esta vida ya no hay más opción de regresar si alguien no quiso nada con Dios, si alguien se fue a una eternidad sin Dios. Yo quiero preguntarles algo. Cuando alguien sintió dolor, amargura, quebranto, angustia, inclusive dolor físico por algo, por alguna enfermedad o algún accidente, el dolor físico, a lo mejor el médico te puso una anestesia para que no sintieras el dolor, pero el dolor es terrible cuando el dolor rebasa los límites de nuestra capacidad de resistencia. Fuimos diseñados para que ese mismo dolor nos durmiera, ¿verdad? Y nos deja inconscientes y ya no sientes más dolor. El cuerpo como que reacciona. Eso pasa en el cuerpo, en lo físico. Pero ¿qué hay del alma? Y cuando una persona se va a una eternidad sin Dios, el dolor es impresionante. La Biblia nos dice que es un lugar de tormento, que es un lugar donde por toda una eternidad las personas sentirán amargura, dolor, el pecado y todo el peso del pecado, todo el peso del dolor. Eso es terrible. Por eso este mensaje es muy importante, porque Dios nos está diciendo, ocúpense de su salvación. Hay tantas cosas en este mundo que los distraen, que los desenfocan, y no está diciendo Dios que no nos dediquemos a lo que tenemos que hacer, nuestra familia, nuestro trabajo. Eso es importante y hay que hacerlo, pero no te desenfoques de Dios. Nunca pierdas el enfoque de Dios, nunca pierdas que Él es prioridad en todas las cosas que tú hagas. Y hay 3 cosas que necesitamos tomar en cuenta. Dios nos da su palabra. Dios nos da su palabra, y la palabra de Dios es la que nos permite a nosotros conocer los principios, las leyes, los fundamentos que hacen funcionar la vida. La palabra de Dios, tienes que estar consciente que la palabra de Dios es importante. ¿Cómo fue formada nuestra identidad? Por las palabras que escuchamos,
por las enseñanzas que aprendimos desde niños. Muchas de ellas eran erróneas, equivocadas, o a lo mejor alguien pudo haber recibido enseñanzas perversas, ¿verdad? Corruptas. Ahí alguien aprendió a robar, aprendió a hacer tranzas, aprendió a defraudar, porque fueron enseñanzas corruptas, perversas, ¿verdad? Y que marcaron la vida de esa persona y lo metieron en problemas. Y esa fue su identidad, ¿verdad? Entonces, palabras fueron las que formaron la identidad de esa persona. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Hay que desaprender todo eso. Nos arrepentimos y llevamos todo eso a Cristo. Él se lo lleva a la cruz. Pero ahora yo tengo que aprender cosas nuevas. Y la palabra de Dios, lo que está contenido en la Biblia, es lo que nos lleva a nosotros a perseverar en aprender cosas nuevas. La palabra de Dios. Lo segundo es el Espíritu Santo, una relación con el Padre. Él ya quitó el pecado, Jesucristo quitó el pecado, ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios, podemos aprender cómo relacionarnos con Él, y eso es lo que estaremos enseñando en esta iglesia. Por eso vienes a la iglesia, para que escuches la palabra de Dios, para que tu fe crezca a través de la palabra de Dios y practiques todo lo que estás aprendiendo y tu vida comience a funcionar. De disfuncional a funcional, ¿verdad? Entonces, 3 factores importantes: la palabra de Dios, el Espíritu Santo y tu fe. En Romanos capítulo 10, verso 17, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, tú ya te estás enterando de algo muy valioso, iglesia. Tú necesitas tener una fe tan fuerte que pase por encima de lo que aprendiste en tu pasado. Las heridas, el sentimiento de víctima, las ofensas, la culpa, los pensamientos perversos, los malos hábitos. Una fe que pasa por encima de eso y que es capaz de llevarte a decidir a través de la fe. Y que tú puedas tomar decisiones ya basadas, fundamentadas en las leyes y los principios que Dios enseña en su palabra. Y por eso escuchar, oír la palabra de Dios es muy importante, y necesitas un lugar donde estén ambientes de la palabra de Dios, donde se hable la palabra de Dios. Lo que tú estás recibiendo hoy puede hacer un cambio en tu vida definitivo para que tomes decisiones. Entonces, la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Afina tu oído a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre te va a llevar a prosperar, a avanzar. La palabra de Dios siempre te va a impulsar a tu futuro, a tu destino. Y a través de la fe que produce esa palabra de Dios, es como tú tomarás decisiones para alcanzar tu destino. Alguien dígame amén en esta noche. Así que 3 cosas: la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la fe. De ahí que nosotros les decimos a ustedes la importancia de congregarse. ¿Para qué congregarnos? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia presencial? Porque ahí adoramos a Dios, aprendemos a comunicarnos con Él, aprendemos a honrarlo, aprendemos a adorarlo, aprendemos a alabar su nombre, aprendemos a orar, ¿verdad? Pero también nos da instrucciones, nos da su palabra. Entonces en la congregación, ¿verdad? De todos los hijos de Dios, aprendemos juntos, crecemos juntos. De ahí la gran importancia de no dejar de congregarse. Y nosotros aprendemos a obedecer y a practicar sus principios. Ocuparse entonces de la salvación es escuchar a Dios, aprender de su palabra, practicar su palabra, estudiar la palabra. Con la palabra de Dios tenemos que hacer varias cosas. Hay que escucharla, hay que meditarla, hay que memorizarla, hay que hablarla todo el tiempo. Ahora lo que hablamos es lo que habla Dios, lo que la Biblia nos enseña es lo que hablamos, ¿verdad? Y debemos llevarla a la práctica, ponerla en práctica en nuestras vidas. ¿Sabes? Hay una carta que escribe el apóstol Pablo a las iglesias que estaban en una ciudad llamada Filipos. Y es bien interesante, te voy a decir el contexto antes de leerla. Esta parte de Filipenses. Pablo está en la cárcel por predicar el evangelio. Está preso, acusado, ¿verdad?, de predicar a Jesucristo. Y ahí está en la cárcel. Y desde la cárcel, él está enviando esta carta. Pero a mí me impresiona mucho
porque es una carta donde todo el tiempo les dice, gócense, alégrense por la salvación, gócense de la salvación. ¿Cómo alguien que está en la cárcel sentenciado a muerte les puede estar hablando a las iglesias, verdad? Porque les permitían visitas y los discípulos de Pablo iban y llevaban esas cartas a todas las iglesias y las leían. Y ellos se quedaban impactados como sabiendo que Pablo estaba en la cárcel, destinado y sentenciado a muerte, él los exhortaba y les decía, gócense. Es la carta donde vemos más la palabra gozo que cualquier otra de las cartas. Es maravilloso cómo Pablo desde la cárcel y sabiendo cuál era ya su destino, porque próximamente iba a ser ejecutado, él les dice, tengan contentamiento y gócense. Pero mira, quiero tocar este punto de Filipenses capítulo 2, verso 12 y 10 al 16, la versión Reina Valera contemporánea. Dice, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos, e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Qué maravillosas palabras está hablando aquí Pablo. En la oscuridad de la cárcel, alumbrado con una vela, yo me imagino, y escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, apasionado por esas iglesias. Y dice, espero que no haya corrido y haya trabajado en vano. Ese es el sentir de los que enseñamos la palabra, ver cómo en los discípulos, en los hijos, ¿verdad? De la casa, lo aprovechan, crecen, son transformados. Y dice aquí, amados míos, les habla de esa manera, les dice, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, ellos practicaban la obediencia a la palabra de Dios, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él ya no estaba con ellos, ¿verdad? Para verlos físicamente, pero dice, ahora háganlo más, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hagan todo lo necesario por seguir creciendo, por seguir obedeciendo, porque su fe siga fortaleciéndose, para seguir practicando los principios que enseñaba a la iglesia, ¿verdad? Esta palabra. Y dice con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? El temor no habla de miedo, sino habla de tomar en cuenta a Dios, de que Dios sea el primero, que su palabra, sus principios, sus leyes sean lo primero. Ya no estaba Pablo, pero está la palabra de Dios para que ellos sigan avanzando, sigan creciendo. Había otros maestros que había preparado Pablo para que les siga enseñando, pero Pablo les está diciendo, continúen, avancen, ¿verdad? Porque Dios es el que va a producir esa fe en ustedes para que ustedes quieran hacerlo, para que ustedes vean su buena voluntad. Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer. Así es que tenemos todo para crecer y avanzar. Y luego dice Pablo algunas indicaciones importantes. Dice, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. No hablen unos contra otros, no se juzguen unos contra otros, sino que háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. ¿Sabes cómo vamos a brillar como iglesia? Cuando ellos vean que somos obedientes a la palabra de Dios, cuando ellos vean que honramos a Dios, cuando ellos vean que crecemos en el conocimiento de Dios, cuando ellos vean nuestros cambios, los cambios que son, como dice aquí, luminares en el mundo en medio de una maligna y perversa generación. Ellos serán alumbrados y ellos dirán, hay esperanza. ¿Cómo yo puedo hacer lo que tú haces? ¿Cómo yo puedo tener esos cambios que tú estás experimentando?
Dice aquí como el verso 16, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. O sea, aferrados es una palabra de que no te sueltes de la fuente de vida que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, vuelvo a repetir, son leyes, fundamentos, principios, enseñanzas para la vida que son muy importantes para cada uno de nosotros y que van a definir un cambio de vida total y un destino y un futuro, no solo para ti, sino también para todas tus generaciones. En otras palabras, Dios nos dio la Biblia, nos dio su palabra para que nosotros viviéramos de la manera en que Él quiere que vivamos, que cumplamos su voluntad. Entonces, ocúpate de la salvación. Lo que tú decidas hacer hoy, en este tiempo, con la palabra de Dios, con la iglesia que Dios te ha asignado, si quieres honrar su palabra, si quieres honrar a la iglesia, si quieres honrar a Dios, entonces al congregarte tú haces todas esas funciones, porque adoramos al Padre y le honramos, aprendemos a adorarle, aprendemos a conocerle, aprendemos a exaltar su nombre, nos enseñan a orar, nos enseñan a declarar la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, nos siguen enseñando, nos forman como discípulos. La iglesia es el modelo que Dios estableció para que se formaran las personas que van a ser luminares en el mundo, que van a hacer un cambio en este mundo, que tienen un llamado para que en este mundo sean de influencia y sean resplandecientes en los lugares donde Dios les llame. Amén. Así que es impresionante cómo Pablo escribe, él estando en la cárcel, sentenciado a muerte, y les dice, brillen en la sociedad, aférrense a la palabra de vida, sean de bendición para la gente y cuiden su salvación, ocúpense de ella. Yo entiendo que los trabajos, la familia y tantas cosas que nos pueden agobiar, pero ábrete camino a través de todas estas cosas para que Dios sea en primer lugar, para que en tus pensamientos siempre esté Dios, para que tú te ocupes de tu salvación, porque las decisiones que tú tomes en este tiempo, en este lapso de vida que tenemos cada uno de nosotros, van a definir cómo vamos a pasar la eternidad. Ese tema lo hablaremos todavía más profundo más adelante, en la eternidad que hay, ¿verdad? Y cómo yo puedo estar en esa eternidad con Dios, qué cosas hay allá, qué decisiones debo tomar aquí. Pero lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos de su palabra, obedecer su palabra, dar fruto de su palabra. En Santiago capítulo 2, verso 14, voy a leer el verso 14 y el 20 de la versión Reina Valera contemporánea. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y luego dice el verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, en estos dos versículos nos está dando determinantemente el apóstol Santiago una clave poderosa. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué quiere decir? Su fe no la pone en práctica. Hay personas que dicen, oh, yo sí creo, pero su vida refleja que no cree. Está viviendo muchas cosas que no tendría que vivir, pero ya recibió la palabra, pero no la creyó. No la está llevando a las acciones. ¿Me estoy explicando? Entonces, o alguien pudiera decir, oh, pastor, es que eso ya me lo sé. Usted está enseñando algo, cosas que yo ya me sé. Enséñeme cosas más profundas. Enséñeme cosas reveladoras, ¿verdad? Revelación nueva, más fresco. Esto ya lo he oído 15 veces, eso que está usted enseñando. Ok, pero sabes, lo voy a seguir enseñando hasta que veamos
cambios, hasta que veamos que ha tenido efecto esa palabra. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace todo el tiempo, enseñarnos de una manera y de otra. El principio de repetición nos los enseñó hace tiempo el Señor y nos dijo, de una forma se los digo, de otra forma se los vuelvo a decir, hasta que esa palabra halle cabida en su corazón y traiga transformación. Y dice aquí el apóstol Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces, cuando yo digo tengo fe, debe haber resultados de esa fe. Yo tengo fe, pero ahí están los resultados. ¿Podrá la fe salvarle? Porque si yo estoy teniendo actitudes contrarias a lo que yo digo que creo, si yo estoy teniendo un comportamiento contrario a lo que yo digo que creo, entonces estoy mostrando que mi fe está muerta porque tomé la palabra de Dios, la dejé a un lado, no le hice caso, dije, qué bonita información, pero yo sigo decidiendo de la manera en que lo hacía antes, ¿verdad? Sigo enojándome, o tal vez sigo ofendiendo, o tal vez sigo llenándome de culpa, sintiéndome víctima, en fin. Pero el Espíritu Santo es bueno y Él nos convence todo el tiempo. Así que dice el verso 20 más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. No tiene vida esa fe. La fe va a cobrar vida cuando tú la pongas en práctica. Y eso es lo que queremos enseñar en esta iglesia. La palabra de Dios, la relación con el Espíritu Santo y la fe. Esos tres factores te van a ayudar a ti a crecer, a cuidar de tu salvación, de ocuparte de tu salvación para que tengas resultados en la vida. Te vuelvo a recordar, al principio dije, fuimos creados para cumplir un propósito, para realizarnos en la vida y para funcionar. Así que la palabra de Dios nos da mucha luz para poder arreglar lo que estaba desarreglado en nuestras vidas, para tener una nueva vida. Eso es lo que hizo Jesús, darnos una nueva vida. Y la Biblia dice, nueva persona es. Así que esa nueva persona tiene que aprender cosas nuevas. Y tenemos que escuchar a Dios para que se forme nuestra identidad como hijos de Dios. Una identidad fuerte, una identidad que puede vencer a este mundo por medio de la fe. Y esos tres factores son importantes que todo el tiempo estén presentes en nuestra vida. La presencia de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas, su palabra en nosotros y la fe. La fe se fortalece a través de su palabra. La fe se fortalece a través del Espíritu Santo que nos convence, que nos habla en una relación maravillosa y poderosa con Él. Y sabes, nos conectamos a la fuente de amor, arraigados en Él. Entonces tú serás una persona segura, una persona que tiene confianza en el Todopoderoso, una persona que tiene convicciones poderosas en su palabra, que las empieza a practicar y que comienza a ver resultados de cambio, de transformación para ti y para tu familia. De tal manera que todas tus generaciones serán benditas. Las promesas del Señor se cumplieron en Jesús, están disponibles, solamente necesitamos conocerlas a través de su palabra, desarrollar la fe para tomarlas a través de nuestro comportamiento, nuestras decisiones, estar sembrando decisiones, ¿verdad? Nuestras actitudes, hacer los cambios necesarios, desaprender, decidir que tú tienes que desaprender, que tú vas a desaprender todo eso que aprendiste, golpear los malos hábitos, comenzar a establecer nuevos hábitos, intencionalmente comenzar a hacerlo y tu fe fortalecerla, porque a través de tu fe es que puedes vencer todo eso. Amén. ¿Alguien aprendió en esta noche algo? Así que, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que ocuparte de tu salvación es aprender de la palabra, escucharla, meditarla, memorizarla, hablarla, practicarla, leerla. Todo lo que tienes que hacer con la palabra de Dios, hazlo, hasta que esa palabra se vuelva vida dentro de ti. Ya la practiques, puedas comprobar que es cierto. La palabra
y esa misma palabra te va a llevar a que crezcas en fe, y esa misma fe te va a llevar a que tengas tú una relación con Dios a través del Espíritu Santo y que seas sensible para escuchar su voz, porque siempre que Él te habla, lo que Él habla va a checar con la palabra, va a checar con la Biblia, y tú estarás convencido, Dios me está hablando, Dios me está hablando, Dios me está hablando, y ya no te hablarán tus emociones, ya no te hablarán tus pensamientos, lo que aprendiste en el pasado ya dejará de tener gobierno y autoridad y dominio, y ahora tú tendrás el dominio del Espíritu Santo en ti, el dominio de su palabra, una fe grande, y estarás creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda buena obra. Amén. Así que obedécela y practícala. Y es por eso que todo esto lo obtienes a través de ser parte de la congregación, ser parte de la iglesia. Esa es la importancia de congregarse, para que tú aprendas a ocuparte de tu salvación. ¿Cuántos deciden en esta noche? Alguien decide en esta noche, me ocuparé de mi salvación. Seré diligente en las instrucciones que nos dan nuestros pastores. Seré diligente en la palabra de Dios. Y sabes, tú comenzarás a crecer y avanzar y a vencer tantas cosas del pasado que te resultaban difíciles vencer. ¿Puedes hacer esta oración conmigo? Señor Jesús, yo te doy gracias por este momento. Y yo te pido que perdones todos mis pecados. Acabo de escuchar que en la Biblia dice que si yo te acepto, entonces puedo tener una nueva vida. Te pido que perdones mis pecados y me des la vida eterna. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Enséñame tu palabra. Quiero aprender de tu palabra, quiero aprender de ti y tener esa vida eterna y conocer esa vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.